entonces en el estudio de la palabra de Dios. Ya vamos a ubicarnos hoy en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Gloria a Dios. Bienvenidos todos al estudio de la palabra del Señor, y ojalá hoy también la palabra sirva para exhortación, consolación y edificación. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Siempre que la predicamos para que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios se desarrolle y crezca en él. Capítulo 3, el verso 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Usted qué dice? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios. ¿Aló, están allá? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues si ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas se engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. El capítulo 2, que ya terminamos, entonces traía una confrontación entre judíos y gentiles. Todavía aquí, la mitad de este capítulo, continúa Pablo haciendo esa confrontación, porque a partir del versículo 21, entonces ya Pablo va a hacer la presentación magistral de lo que es realmente la obra del Calvario. Gloria a Dios. Por eso entonces lo que Pablo quiere dejar claro tanto a los unos como a los otros, judíos y gentiles, ya sabemos que el pueblo, la raza humana, para Dios está dividido en dos
judíos y gentiles. Entonces Pablo continúa aquí con esa confrontación a fin de dejar convicto a los hombres con respecto a Dios, que es lo que está ya diciendo el verso 10, como está escrito: no hay justo, ni siquiera uno. Así que Pablo se propone dejar convicto a todos los hombres, los quiere dejar frente, puestos delante de Dios en su estado pecaminoso, para que entonces así la disertación que Pablo va a comenzar a partir del capítulo 3, verso 21, tenga un mayor entendimiento y un mayor resultado. Pero también se propone Pablo resaltar en todo esto que hemos venido describiendo en el 1, 2 y 3, se propone Pablo resaltar la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para cuántos Dios es fiel? Amén. Dios es fiel. Amén. Dios hasta el momento no ha fallado ni una sola. Así que bienvenidos al capítulo 3. Ya creo que alcanzamos en un martes a hacer una especie de introducción. Vamos a mirar. Dijimos entonces que Pablo en el capítulo 2 demostró hábilmente que los judíos están sin excusa y que están bajo la condenación y el juicio de Dios. Ese es el problema para el mundo religioso. Escuchen, ese es el problema para el mundo religioso cuando se enfrenta al Evangelio de Jesucristo. Amén. El problema para el mundo religioso, dije para el mundo religioso. ¿Usted es religioso? ¿Sí? Ok. Cuando el mundo religioso se enfrenta al Evangelio de Jesucristo, entonces se ve confrontado, porque el Evangelio les descubre. Aleluya. Y de alguna manera el hombre religioso se ve casi enjuiciado. Por eso Pablo dice que en el capítulo 2 Pablo hizo ver que el hombre judío está sin excusa y que está bajo condenación y el juicio de Dios. A nadie le gusta que le diga eso, ¿verdad? A nadie que le gusta que le digan: usted está condenado. ¿Usted quién es para que me juzgue? No, es que la Biblia dice. Amén. Así que Pablo en el capítulo 1, desde el verso 16, acuérdense que desde el verso 16, o más bien desde el 18, porque el 16 y el 17 hace la declaración magistral de lo que es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para. Por eso la palabra clave en esta iglesia, en la predicación de esta iglesia, tiene que ser salvación. No siembra, ni no prosperidad, ni siquiera sanidad, ni siquiera milagros. La palabra clave en esta iglesia tiene que ser salvación, porque el Evangelio se trajo al mundo para eso, para que todo aquel que en él cree se pierda. ¿Cómo dice su Biblia? No se pierda. Por eso es que usted tiene que hablar a pie junto de salvación. Y usted tiene que estar seguro de que si está en Cristo está salvo. Porque hay gente que dice: ¿y quién nos asegura eso? Pues Cristo. Amén. Pues Cristo. El que en mí cree se pierde. No se pierde, sino que tiene vida eterna. Así que el Evangelio, eso tiene de extraordinario, que el Evangelio me asegura a mí salvación. Gloria a Dios. ¿Aló? Y cuando yo predico un evangelio genuino, cuando yo predico el evangelio de verdad, a quien yo se lo estoy predicando, si no está salvo, lo hace sentir condenado. ¿Me está copiando la idea? Lo hace sentir, porque es que el evangelio, eso es lo que hace. El evangelio confronta
a la religión y al hombre con Dios. Eso fue lo que ha venido haciendo Pablo desde el capítulo 1, verso 18 en adelante. Porque la ira de Dios se manifiesta ¿sobre quién? Sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que han detenido con injusticia la verdad. ¿Qué dice? La ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La condenación. Gloria a Dios. Entonces el Evangelio desnuda al hombre de su religión, lo desnuda, lo hace sentir en vergüenza, porque Dios necesita vestirlo. Amén, amén. Aló. Amén. El apóstol dice que Él nos ha vestido de ropas de justicia. Adán, cuando pecó, que se cubrió, él se sentía vestido, pero cuando se encontró con Dios, él sintió que estaba desnudo. Y por eso el Señor le preguntó: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Usted sabe quién enseña al hombre que está desnudo? El pecado. Y cuando el hombre se da cuenta que está desnudo, cuando llega la linterna del Evangelio, cuando llega la lámpara del Evangelio y lo enfoca, entonces todo el argumento del hombre se cae. Amén. Todo el argumento del hombre se cae y entonces siente la necesidad de Dios. ¿Va conmigo? Ahora en el capítulo 3, entonces, Pablo explica lo siguiente: el judío agota su último recurso, trata de argumentar una salida del juicio. O sea, el judío quiere decir: no, pero es que como así, por aquí, por allá. Él quiere argumentar cómo él quiere salirse del juicio de Dios sin aceptar a Jesucristo. Y eso no es posible, ni para judíos, ni para gentiles. Amén, amén. No es posible. De la única manera que vamos a escapar de la condenación, del juicio de Dios, es a través de ¿quién? De Jesucristo. Amén, amén. Diga gloria a Dios. La única manera. No hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro que interceda entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Jesucristo, no hay otro, no es la Virgen María. No, Señor. Amén. El mundo religioso nos enseñó que es María la que intercede por nosotros. Eso no es verdad. María está muerta. Sí, amén, amén. Amén, amén. ¿Cómo nos van a enseñar semejante? Sí, la Virgen está muerta como cualquier ser humano, porque la Virgen era un ser humano de carne y hueso, que era santa. Eso sí, eso no tiene discusión, eso lo dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Pero la Virgen no está en el cielo, la Virgen está esperando el día de la resurrección de los muertos para subir al cielo. Ahora sí. Así que lo que la Biblia dice es que el que intercede por nosotros es Cristo. Gloria a Dios. Entonces ellos están argumentando, ellos quieren defenderse del juicio de Dios, pero repito, no hay una manera de escapar del juicio de Dios sino a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy y yo soy. Ahí está el escape. El que se mete por Jesucristo va por el camino correcto. El que se mete por Jesucristo está en la única verdad. Y el que se mete por Jesucristo tiene la vida. Es que eso es elemental, ¿no? ¿Está conmigo? Es elemental. Gloria a Dios. Entonces, cuando los judíos se ven confrontados así, ellos quieren tratar de buscar argumentos. Encontramos lo mismo hoy. El hombre religioso hoy quiere patalear, quiere chapalear, quiere agarrarse de aquí, quiere agarrarse de allá, pero siempre el Evangelio lo va a desnudar. Porque el Evangelio es eso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso Pablo, el gran apóstol Pablo, el que sabía argumentar con respecto a la ley, que era
por excelencia, un guardador de la ley, rabino de rabinos, Amén. educado a los pies de Gamaliel. Más o menos como que aquí viniera un pastor, cualquiera que sea, pero que nos diga: hermano, hice toda mi carrera teológica en la Harvard y me especialicé en el Antiguo Testamento en la Harvard y hice teología del Nuevo Testamento en la Harvard y estudié griego y hebreo en la Harvard. Usted dice: wow. Y claro, uno se le quita la cachucha, ¿cierto? Más o menos eso era Pablo. Pablo era una autoridad en el conocimiento. Pero cuando se vio rodeado de ese resplandor de luz, quedó desnudo y sin argumentos. Semejante monstruo. Él había podido sacar todos los pergaminos y recitar la ley desde Génesis hasta Malaquías, pero no atinó sino a decir: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quiere que yo haga? Peor aún todavía cuando la voz le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Mire semejante revelación. Yo estoy muy contento porque vamos a entrar en eso del misterio y el misterio de la iglesia. Ministerio y misterio de la iglesia. Note eso que hay. Ahí vamos a encontrar una revelación tremenda de lo que es la iglesia. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién? A los cristianos, a la iglesia. ¿Y cómo así que Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues? ¿Ya encontró? ¿Ya te diste cuenta de lo grande que está diciendo esa voz ahí? O sea, tú me estás persiguiendo a mí, porque estás persiguiendo mi gente, mi iglesia. Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo herejes, pentecostales, la gente que había salido del aposento alto. A esos era que le estaba persiguiendo, porque para Pablo esos eran unos herejes, habían sacado una nueva doctrina, una doctrina rara. Entonces Pablo dijo: yo que soy una autoridad de la ley, yo tengo que acabar con esos herejes. Y él perseguía a esos herejes. ¿Y cómo es que Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues? ¿Y cómo es que Pablo termina haciendo parte de la iglesia que él perseguía y que odiaba a muerte? Y que ahora usted lo ve en todas sus epístolas defendiéndola y diciendo: esta es la iglesia del Señor, este es el cuerpo de Cristo, esta es la amada, esta es la iglesia que Dios está preparando para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Eso se hace. Eso lo vamos a entender más adelante. Gloria a Dios. Pero mire, lo importante, hermano, que es tener claridad con respecto a la verdad. Es que la verdad, hermano, la verdad es la verdad. Y yo oro a Dios, hermano, y así como Pablo lo dijera en el capítulo 3 de Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de la luz. Porque es que a uno sí le angustia que la gente no entienda, que la gente no sea capaz de entender que está en la verdad, y que no se porte firme como estando en la verdad, sino que a toda hora tenga espina dorsal de gelatina. Cualquier irma lo mueve. Estoy actualizado, ¿sí o no? Cualquier irma lo mueve. Aleluya. ¿Ah? Por eso el cristiano está graficado en la Biblia como la palmera. Amén.
Porque las palmeras, y por eso usted no encuentra palmeras en Bogotá, excepto por ahí una que otra, pero la palmera que hay aquí en Bogotá, por ejemplo, las dos que tenemos aquí enseguida, no es la palmera a la que la Biblia se refiere. La palmera que la Biblia se refiere es la que está en las riberas de los océanos. Y se dice que esas palmeras tienen igual de lo que tienen ¿cómo se llama? Del tallo hacia arriba, eso mismo tienen del tallo hacia abajo. O sea, está. Y por eso cuando viene el Irma, ellas lo que hacen es agacharse al máximo. Ellas se doblan hasta el piso. Y cuando el Irma pasa, ellas vuelven y se enderezan y quedan otra vez listas para lo que sea. Así tiene que ser el cristiano. ¿Está conmigo? Pero el cristiano lo coge una gripa. Una gripa que se cura con un aguardiente doble y un limón. Amén. Que ni siquiera necesita hablar, un aguardiente doble y un limón y ya. Una gripa lo pone a dudar de Cristo. ¿Ah? Una nalgada en el culto. Hombre, madure. Usted está en Cristo. Y Cristo es la verdad, la única verdad. Él es la única verdad. Ya, hermano, usted tiene que estar tan seguro de esto que si mañana alguien te dice, te voy a matar porque eres pentecostal, usted sea capaz de decir, si es por eso, hágalo. Así es sencillo, hermano. Pero le garantizo que aquí en este auditorio hoy no hay más de 1,5 que pueda hacer eso. Se lo garantizo. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo viene trabajando y ha venido trabajando en la iglesia del Señor, pero duro, para que nosotros seamos tan religiosos como el mundo. Pero es importante que usted sepa que usted cree en Jesucristo, en el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Así que entonces, el propósito es mostrar claramente su pecaminosidad y a la vez su necesidad de Cristo. El Evangelio no son paños de agua tibia. No se acostumbre a predicar un evangelio de paños de agua tibia. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Un día que Jesús estaba predicando un mensaje, los discípulos vinieron y dijeron: Jesús, venga, bájele, mano. Bájele. La gente está molestando y se está yendo. ¿Y hay algún problema? Si quiere, váyanse ustedes también. Eso es el Evangelio, hermano. El Evangelio aquí no consiente a nadie. El Evangelio confronta. El Evangelio hiere. Ya después sana. Y mañana el Evangelio será miel, pura miel, mañana. Pero hoy es hiel. A Juan le dijo: come el libro. Y él dijo: me lo comí, me lo puse en la boca y me supo a miel. Pero cuando lo tragué, me amargó el alma. Aleluya. Y usted que le gusta ir a donde el médico sabe que los buenos remedios no son dulces. A los únicos que les dan remedio dulces es a los niños.
Pero a la gente dulce, a la gente adulta, los remedios son amargos. ¿O no? Yo por eso no voy al médico. Gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Así que el evangelio confronta la velocidad y su necesidad de Cristo. A menudo ellos comienzan a levantar objeciones. Siempre será así. El mundo siempre va a decir no, ¿pero qué le pasa? Y a enarbolar argumentos tratando de eludir el juicio de Dios. Pero usted tiene que predicarle: o se arrepiente o se va para el infierno. Así de sencillo. Sí, amén, amén. Es así de sencillo. Juan se lo dijo a la mujer de Herodías, ¿sí? O a Herodías más bien. Vives el adulterio. O te arrepientes o te vas para el infierno. Y por eso lo mataron a Juan. Amén. ¿Y cuál es el problema? El que pierde su vida la ganará, y el que la gana la habrá perdido. Así que por Cristo tenemos que estar dispuestos a lo que sea. Por Cristo. Dije por Cristo. Dije por Cristo. Y eso implica evangelio. Diga gloria a Dios. Esa es la introducción. Así que ya más o menos ve usted de qué se trata y qué continúa en el capítulo 3 hasta el verso 20. Hasta el verso 20 realmente la tónica es la misma. Una confrontación encarnada, carne viva de Pablo con los judíos, haciéndoles entender que la religión no sirve para nada. Porque si la religión salva, señores, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Si la religión salva, cuando Jesús vino ya esto estaba plagado de religiones. Así es. Amén. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Él dijo: yo vine a traerles el evangelio de la salvación. Y para eso él tenía que establecer una iglesia. Él dijo: estableceré mi iglesia. Entonces Pablo pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha a este señor la circuncisión? Dos preguntas para resolver en ese versículo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuáles son sus ventajas? Si venimos en un dilema tremendo. ¿O de qué le aprovecha al judío la circuncisión? Entonces, ese pues que encontramos en el 3:1 nos remite otra vez al capítulo 2. Esta palabra nos remite al capítulo 2, donde vimos que los judíos descansaban cómodamente en tres cosas. O sea, escúchenme esto. El problema de los judíos es que ellos convirtieron la ley de Dios en religión. Es el mismo problema que usted y yo vamos a tener si no tomamos el evangelio por donde es. Sí, amén. Si usted no coge el evangelio por donde es, el evangelio no es más que religión. Así que usted está tan perdido como cualquier religioso, aunque esté aquí. Ahí también se dice amén aunque habla. Amén. Lo voy a volver a decir para que se arrepienta. Estoy diciendo, el problema de los judíos es que ellos cogieron la ley de Dios y la convirtieron en religión. Dije la ley de Dios. Amén, amén. Todo lo de Dios es bueno para el hombre. Pero ellos cogieron la ley de Dios y la convirtieron en religión. Y ahí estuvo el problema. Que será el mismo problema de nosotros si cogemos el evangelio y lo vivimos religiosamente. Usted podrá venir a 500,000 cultos, igual vas para el infierno. Igual. Porque no es venir aquí lo que lo salva a uno. Es la realidad de Dios en mi vida. Es que yo le permita al carpintero Jesucristo trabajar en mi vida cada vez que yo vengo aquí. Amén. Que cada vez
que yo vengo aquí, Él me quite un pedazo, me ampute un pedazo, me elige por un lado, me quite del otro, para que la imagen de Él se vaya perfeccionando en mi vida. ¿Va conmigo? De lo contrario, usted no es más que un religioso. Meterse donde Regina 11 o en cualquier parte le da igual. Igual. Pero acuérdense, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, tiene que haber una acción constante de Dios en mi vida para trabajar en él. Entonces, los judíos descansaban en tres cosas, o sea, muertos de la risa, como en esas mecedoras. Ellos tenían la ley, nosotros tenemos la ley, nos la dieron en Sinaí. ¿Y qué otro pueblo tiene una ley como la de nosotros somos únicos? ¿Ya? Ellos habían sido circuncidados. Únicamente el pueblo de Israel podía hacer eso. Y ellos eran hijos de Abraham. Pues imagínense que hasta Jesús se atrevieron a predicarle eso. Cuando Jesús les dijo, ustedes son esclavos y son hijos de vuestro padre el diablo. Pero, ojo Señor, te estás equivocando, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo, tan más equivocado usted. Amén. Ustedes están equivocados, porque el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Diga gloria a Dios. Entonces no es estar en la religión lo que lo hace a uno hijo de Dios. ¿Vale? ¿Va eso conmigo? Ojo a eso, por favor, póngale cuidado a eso. Ellos tenían la ley dictada por Dios, promulgada por Dios, sin embargo estaban lejos de Dios. Pero descansaban en estos tres colchones. Tenían la ley, estaban circuncidados y eran hijos de Abraham. ¿Qué más le pedimos a la vida? Pero cuando llegó el Evangelio los desnudó, los dejó sin trapos. Porque por eso el profeta había anunciado, todas las justicias del hombre son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Aló? ¿Va conmigo? Aleluya. Dice entonces Pablo dejó muy claro en el capítulo 2 que tener la ley no da ventaja a una persona. O sea, el hecho de que usted lleve la ley, tenga la filacteria aquí en el bolsillo o en el músculo o en la frente, y te sepas toda la Torá y la recites de memoria, eso. Amén. Tú te puedes saber la Biblia de memoria y recitarla con puntos y comas, pero si no la vives, estás tan condenado como el diablo. Ser circuncidado no da ventaja a la persona delante de Dios, tampoco. Y ese ser circuncidado aplica para nosotros ser bautizado. Amén. No, yo ya me bauticé, gloria a Dios, salvo soy yo seguro, aleluya. ¿Cómo no, bonito? ¿Cómo no? La Biblia dice, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ahí todo el mundo se para y dice, gloria a Dios, bautizado ya, salvo eternamente. No, Señor, sin santidad. Nadie verá al Señor. Otra vez, sin santidad. Nadie verá al Señor. ¿Quién? Nadie. Nadie. Así te hayan bautizado 20 veces. Nadie. Sin santidad, nadie. Amén. Amén. Entonces no es solamente que yo me bauticé, es que vivas el Evangelio. Ser hijo de Abraham no te da ventaja alguna. Mire cómo Pablo los confronta con las tres cosas: 2.13, 2.25 y 2.28. O sea, el tener la ley, de nada sirve si no la guardas. El ser circuncidado, de nada te sirve si eres un impío. Y el ser hijo de Abraham, de nada te sirve si no tienes la fe de Abraham.
Cuando Pablo les dice eso, entonces esa gente se llena de una serie de interrogantes. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿y entonces de qué sirve? Diga conmigo, de nada. De nada. Amén. Si no estás en Cristo, de nada te sirve. Mire, puedes traer el diezmo más gordo, puedes dar la ofrenda más abundante, puede que no te quedes en ningún voto ni en ninguna primicia, puede que evangelices al diablo si te lo encuentras y no te sirve de nada. Así es, amén. Amén, amén. ¿Aló? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Eso es el evangelio es así, Amén. así directo. El evangelio no se pone con bobadas ni con lástimas, el evangelio es directo. Entonces cuando Pablo los confronta así, ellos se llenan de una cantidad de interrogantes, de dudas y comienzan a preguntar. Con estas cosas en mente es natural que el judío haga las preguntas que se encuentran en Romanos capítulo 3. Ellos comienzan a preguntar, ¿qué ventaja entonces tenemos nosotros? O sea, con todo eso que usted nos está diciendo, entonces, nos está diciendo que estamos condenados. Y Pablo dice, pues sí, a menos que, amén, a menos que, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué aprovecha entonces que seamos los dueños de la ley? Pues de nada, sino la vive. ¿Qué provecho hay de ser judío? Ninguno. Porque el evangelio es para judíos y gentiles. Uno no se salva por gentilicio, uno se salva porque cree en Cristo. Aleluya. Y la fórmula salvífica es la misma para los unos y los otros. Amén. En Cristo. Diga gloria a Dios. ¿Qué aprovecha ser judío? Ajá. Si estamos bajo el juicio de Dios igualmente que los gentiles, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es el beneficio? Preguntan ellos. ¿Qué tiene de bueno? Si tener la ley y estar circuncidado y ser hijo de Abraham no me aprovecha, ¿qué privilegio hay en ser judío? Todas esas preguntas se elaboran ellos una vez que Pablo los confronta con el evangelio de esa manera. Hermano, eso es lo grande del evangelio. Aleluya. Eso es lo grande del evangelio. Que el evangelio no es religión. ¿Ustedes sabían que la religión no incomoda a la gente? Pero bueno, si quiere váyase el próximo domingo para una escuela dominical de cualquier otra parte, vaya donde quiera y váyase en minifalda. Y cuando llegue ahí donde los sugieres, preséntese y dígale, Dios lo bendiga hermano, yo soy pentecostal. La religión no te incomoda, la religión te dice no, ¿cómo así no? Por eso incluso algunos llegan en adulterio y así los bautizan, porque ellos dicen así como llegaste así quédese, o sea, siga siendo pecador aunque esté en la iglesia. No, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga gloria a Dios. Y Pablo a los Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, arrúnchensele al viejo hombre. ¿Qué dice? Despojar del viejo hombre. Pero hay cristianos que están arrunchados ahí. Ay, hermano, pero tenga paciencia. Ahí voy. Hace 20 años, cuando me convertí, me fumaba una cajetilla. Ahora me fumo uno. Hace 20 años. Hace 20 años, cuando me convertí, me tiraba todo el sueldo en la cantina. Ahora no me tomo sino 2. Ahí voy. No, el que está en Cristo, nueva. ¿Y usted sabe qué es nuevo? Nuevo es nuevo. ¿O no? Nuevo es nuevo. Y eso es el evangelio. ¿El evangelio qué es lo que hace? Transformar al ser humano, cambiarlo desde todo,
absolutamente todo, su manera de pensar, de hablar, de actuar, todo se lo cambia el Evangelio. ¿Por qué? Por eso dice, somos nuevas criaturas. Diga gloria a Dios. Entonces, escúcheme, religión que no, o evangelio más bien, que no incomoda al ser humano, no es evangelio. ¿Aló? No es evangelio. Pero si usted siente que cada vez que se le predica, usted siente que... Eso es evangelio, lo está incomodando el evangelio. Amén. Y entonces usted tiene dos cosas que hacer: o ponerse bravo y no volver, o arrepentirse y ser nueva criatura. Así es sencillo. Diga gloria a Dios. ¿No le parece bonito eso? Hermano, nada mejor que le digan a uno la verdad. Diga gloria a Dios. Pablo entonces empieza a responder preguntas. La primera, ¿cuál fue la primera pregunta que ellos hicieron? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo le dice, mucho. Amén. Mucho. En todas maneras. Primero pues porque a ustedes les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces lo que Pablo les está diciendo es que el problema no es que ustedes sean judíos. El problema no es que sean circuncidados. El problema es que ustedes no están viviendo conforme a la palabra. Amén, amén. Así es. Amén. O sea, el problema no es que usted sea pentecostal. El problema es que usted tiene que vivir como pentecostal. Amén, amén. Gloria a Dios. El problema no es que usted se llame hijo de Dios. El problema es que usted tiene que portarse como hijo de Dios. Amén, amén. Entonces Pablo dice, mucho. Amén. O sea que sí era importante lo que ellos tenían. Lo que Pablo está trabajando es para que ellos dejen de ser religiosos, y es ahí donde vamos a trabajar. Mucho en todas maneras. Los judíos tienen muchas ventajas, ¿sabían ustedes? Pero hartas. Con respecto a Dios, ellos están lejos. Nos llevan ventaja, pero lejos a nosotros. Aleluya. Lo que pasa es el problema, y a lo que yo quiero realmente enfatizar y hacerle fuerza, es que, hermano, el problema del ser humano es cuando, aunque teniendo la verdad, se vuelve religioso. ¿Aló? Escuche eso. El problema está ahí. No es que la ley no sirviera para nada, no es que el Dios de Israel no sirviera para nada, no es que el Dios de los judíos los estuviera engañando, no, es que ellos se volvieron religiosos. Y entonces ahí el evangelio, la palabra y lo de Dios pierde toda la virtud, porque el evangelio y Dios no es religión. Así es, amén, amén, amén. ¿Cuáles ventajas? Pablo dice, tienen muchas. ¿Cuáles? Ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Pablo entonces enumera varias de ellas. Una de esas listas las encontramos en Romanos capítulo 9, el verso 4 al 5. Amén, la han leído ustedes, ¿verdad? Pablo está hablando en el capítulo 9 de Romanos de la salvación de los judíos. Amén. Y Pablo comienza describiendo entonces quiénes son los judíos. Y ellos dicen, vea, y él les dice que son israelitas, de los cuales son, sume conmigo, cojan de la mano y suma, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que si quiere, eche todas las otras a la basura. El Cristo es de los judíos, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Amén. Si quiere, eche todas las otras a la basura.
son súper importantes. Así que miren, ahí ya están ellos lejos de nosotros. Pero repito, el problema es que se habían vuelto religiosos, se habían envanecido. Así que Pablo aquí en este versículo que vamos a leer solamente les va a mencionar una. Dice, a ellos los judíos les ha sido confiada ¿qué? La palabra. ¿Y usted qué dice a nosotros? Mi Biblia dice, y nos encargó a nosotros ¿qué? La palabra. Gloria a Dios. De la reconciliación. Amén. Si se han dado cuenta ahora en la que estamos metidos. Imagínense, a ellos les encargó la palabra. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer. A nosotros nos ha encargado Dios la palabra. Y nosotros la tenemos guardada. Uno se pudiera ir casa por casa buscando Biblias sin uso y podría montar una librería grande. Todo este local, amén, todo este local se llenaría de Biblias que están por allá en las casas, guardadas, empolvadas, sin uso, porque a Dios nos encargó a nosotros la palabra. Y hermano, la palabra ni siquiera la volteamos a mirar, ni siquiera la leemos, y menos, pues ¿cómo la vamos a predicar? Aleluya, aleluya. Se nos están sacudiendo las vísceras, sí. De eso se trata. Amén. De que dejemos de ser religiosos y volvamos a las sendas antiguas. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Los judíos estaban encargados de la palabra de Dios. Ellos debían ser custodios. A ellos se les había dado la palabra para que la custodiasen, para que la guardasen. Y ese guardasen no era solamente hacer que la palabra existiera físicamente, sino que la escribieran. Dice mi Biblia, escríbela en la tabla del corazón. Ponla como frontales en tus ojos. Amén. Eso es custodiar la palabra de Dios. Que yo la tenga en mi corazón. Aleluya. Y que entonces esa palabra, cuando se necesite, salga a flote y produzca vida. Diga gloria a Dios. A ellos fue encomendada la palabra de Dios, o como diríamos nosotros hoy, a ellos fue encargada. Se les dio, tome, a ustedes les encargo este gran misterio, este gran mensaje. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. La palabra de Dios es una cosa extraordinaria, hermano. Diga gloria a Dios. Así que la culpa es del hombre y la fidelidad es de Dios. Aleluya. Hermano, cuando a usted la cosa le salga mal, deje cometer la tontería de echarle la culpa a Dios. Si te están saliendo mal las cosas, la culpa la tienes tú, nadie más. Porque el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Eso ya lo leímos. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Así que el por qué los judíos están enchicharronados, pues porque la culpa es del hombre, pero la fidelidad es de Dios. Dios es fiel. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Diga gloria a Dios. Y Pablo aquí, Pablo está muy preocupado. Yo siento que Pablo está en una preocupación. Entonces él trata como de salvar a algunos. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. O sea, Pablo no los metía a todos bajo el saco de incredulidad. Ellos dicen, no, algunos. Amén. Y eso lo va a explicar contundentemente en el 9, 10 y 11 de Romanos.
va a explicar claramente la incredulidad en parte del pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel tenía una misma ley, una misma palabra, un mismo Dios, entonces Pablo les está dando duro a todos para sacudirles a ellos el entendimiento y que entiendan que realmente la incredulidad, la Biblia dice que es pecado. Dígale amén a eso. Amén. Toda incredulidad es pecado. Amén. Aleluya. Y cuando hay incredulidad, la incredulidad le impide a Dios actuar. Cuando usted es incrédulo, Dios puede tener todo el poder, pero por eso dice, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero cuando usted le cree a Dios, hermano, Dios actúa, Dios se mueve, Dios transforma, Dios cambia, Dios da sabiduría. Aleluya. Por eso es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, más bien cuando vengamos a culto, procuremos venir con esa disposición. Y ojalá nos cogiéramos por costumbre, cuando usted pasa el umbral de la puerta del auditorio, usted puede decirle al Señor, Señor, trabaja sobre mí hoy. Yo estoy dispuesto a que trabaje sobre mí, no importa que me harta, que me duela, no interesa que me haga llorar, pero trabaja sobre mí hoy. Amén. Porque uno sí se da cuenta que hay gente que viene prevenida, ¿no? Dios la Biblia. Y cuando de pronto la palabra, porque algo de la palabra tiene que caer, ¿no? Y si no, ¿a qué vino? Amén. Cuando algún pedacito de la palabra, ¡pum!, se estrella con él, dice, ya le sabía. ¿Quién sabe quién le dijo? ¿Quién sabe quién le contó? Pues nadie, es que usted vino a eso. Usted vino para que la palabra trabaje en usted. Más bien, cuando la palabra lo toque a usted, diga, gloria a Dios. Yo perdí la venida. El Señor está tratando conmigo. Me ama el Señor. Me tuvo en cuenta. Vinimos presentes y me tuvo en cuenta el Señor. Me dejó caer una migajita de su palabra. Amén. Preocúpese que usted venga a culto, el predicador predique y todo suceda y usted... ¿Y cómo estuvo el culto? Bien. Preocúpese. Y preocúpese si le pasan 2, 3, 4, 5 cultos y a usted no le pasa nada aquí. Ojo con eso, porque usted, hermano, váyase para misa. Que allá es donde no pasa nada. Aquí hay palabra viva. Aquí la palabra tiene poder. Amén. Y ruegue cuando el predicador vaya a pasar, así sea la viejita chuchumeca de la iglesia, cuando el predicador vaya a pasar, usted dígale al Señor, trabaja en mi vida esta noche. Hola. Amén. Prueba de que nos estamos volviendo religiosos es que uno pregunta, ¿y quién predica hoy? Ah, hoy le toca a la hermana Saturia. ¡Ah! Hermano, si Dios habló a través de una burra, ¿cree que no hablará a través de Saturia? ¿Ah? ¡Claro! Si ponte de mensaje que le dio a Balaam a través de una burra, ¿usted cree que no es capaz de hablar por Saturia? Pero si usted ya viene con ese desgano, ¿y quién predica hoy? Es que no es el hombre, es Dios. Es Dios. Y si usted tiene dispuesto, hermano, mire la viejita ya que ni puede hablar y que ni se le oye y que ni vocaliza,
ella tendrá un mensaje para ti. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se acostumbre a los predicadores elocuentes, porque estás tan perdido como cualquiera. Porque los predicadores elocuentes no son los que saben, es la palabra. ¿Y de qué te sirve a ti que solo te hagan efecto la palabra de los predicadores elocuentes? ¡Oh, qué predicación! ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo lo traigo otra vez? Y el día que se muera, ¿ah? Pero mi Biblia dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. No hay cosa oculta que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Mire, la palabra tiene tanto efecto y tanto poder que no necesita ser predicada. Léala. Amén. Solamente léala. Y léala con convicción y con fe. Y la palabra lo fortalece, lo nutre, lo corrige, lo alienta. Amén. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que ir dejando el cargo de religión y volver a lo que realmente somos. Somos un cuerpo vivo. Amén. Vivo porque tenemos el Espíritu Santo y porque creemos en la palabra de vida. Amén. Así que Pablo dice: dejemos pues los rudimentos. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar. ¿Les parece? Bienvenidos al capítulo 3 de Romanos. Ya creo que nos dio ilusión a todos. Aquí eso, la palabra corta para allá y corta para acá y corta para allá y corta para arriba y para todos. De allá, gente viva, ahí la palabra tiene acción. Vamos a ofrendar, gloria a Dios. Demos una ofrenda que sea agradable a Dios. Eso implica en realidad no cantidad, sino actitud. Si a la actitud usted le agrega cantidad, pues mucho más será el agrado de Dios para con nosotros. ¿Aprendimos algo hoy?